Les habla su amigo de siempre, Luis Manuel Belmonte Ordaz, en este su programa Alternativa. Nuestros teléfonos están disponibles para que usted pueda llamarnos y hacernos su planteamiento de alguna problemática en el rol profesional, en el rol pareja, en el rol familia o en el rol social. Y aquí estaremos con la bendición de Dios, dándoles alternativas de posibilidades a su planteamiento. Bien, ya tenemos una llamada en el aire. Vamos a atender esa llamada. Sí, buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, hija. Buenas tardes. Mire, yo le voy a decir que yo estoy trabajando ahorita, yo soy casada, pero en mi trabajo hay muchachos que me llaman la atención y no sé cómo hacer. Mire, hija, en primer lugar, debe bajarle el volumen al radio. ¿Está bien? Para que no haga resonancia. ¿Aló? ¿Y qué edad tienes tú, mi amor? 23. 25 años. 23. 23 años. ¿Y qué edad tiene tu esposo? 38. 38 años. ¿Y cuántos hijos tienes? Una sola. ¿De qué edad? De 7 años. Una de 7 años. ¿Y qué edad tiene el muchacho que te gusta? Tiene 23. 23 años. Igual que tú. ¿Está bien? Sí. ¿Y tú también le gustas a él? Sí, a mí me llama la atención. No, yo te pregunto que si tú también le gustas a él. Sí. Cuando tú dices que también te llama la atención, me confundo, porque yo entendí al principio que era que él te gustaba a ti. Es que los dos como que nos gustamos. Sí. A mí uno de los animales que más me gusta a mí es el tigre. Yo iba al zoológico que está en el Paraíso antes. Ajá. Y ahí había un tigre, y yo iba nomás que a ver ese animal, porque me encantaba el tigre. Pero no me atreví a meterle la mano a la jaula, porque me podía destrozar el brazo. ¿Aló? Te estaba diciendo que a mí me gusta mucho el tigre. Ajá. También me gusta mucho el león. Pero más me gusta el león, pero yo iba mucho al zoológico del Paraíso a ver un animal que estaba allí, que era un tigre grandísimo, que me llamaba poderosamente la atención. Ese animal, yo siempre iba a ver al tigre, pero no me atrevería nunca a meterle la mano al tigre en la jaula, porque para empezar se comería la mano mía. Sí. Entonces, pero me gustaba mucho ese animal. Y bueno, más me gusta el león, ¿no? Pero también es más impresionante que el tigre. Entonces tú tienes una hija de 2 años. Sí, de 7 años. De 7 años. Y tienes un esposo de 38 años que te lleva 15 años a ti. La edad ideal, siempre lo he dicho, es entre 10 y 15 años de diferencia, los esposos, porque cuando tú tengas 50 años, tu esposo tendrá 60 años, 65, Sí. y regularmente un hombre de la misma edad tuya, de 50 años, cuando tú tengas 50 años, él va a estar buscando acostarse con muchachitas de 30, porque las muchachas de 30 le van a sacar cuadro a él. Ahora, en cambio, cuando un hombre llega a los 60 años, ya lo que quiere es el remanso de la paz que le da un hogar. Y tú tendrás 50 años, pero vas a representar más edad, casi la misma de él, porque a partir de los 50 años es como que si el hombre se estanca un poco en el envejecimiento y la mujer como que acelera el envejecimiento. No es lo mismo una mujer de 60 años que un hombre de 60 años. Claro, cuando la mujer se cuida mucho y tiene costumbre
de cuidado desde la niñez, es posible que a 60 años se vea todavía joven, pero regularmente una mujer de 60 años ya se le nota en la carne la edad, y un hombre de su misma edad generalmente prefiere mujeres más jóvenes, sobre todo, como en el caso tuyo, cuando no son cristianos. Porque tú eres cristiana, mi amor. No. Ok. Bueno, sí eres, pero no lo sabes. Lo que pasa es que no lo practicas. Porque yo estoy bien seguro que tú crees en Dios. Sí, yo sí creo en Dios. Y yo estoy bien seguro que crees que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios venido en carne. ¿O no lo crees? Sí, sí lo creo. Y estoy seguro que tú crees que Él murió en la cruz del Calvario pagando el precio de nuestros pecados. Sí. Y que luego Él resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y desde allí es nuestro justificador. Ah. Dios es un Dios misericordioso, consolador, que siempre y en todo momento tiene la intención de perdonar nuestros pecados. Y Él siempre nos va a estar perdonando, 70 veces 7. Pero Dios no puede ser burlado, porque Dios sabe qué hay en el corazón del individuo. ¿Entiendes eso? Así. Y mire, ¿y por qué el muchacho que él dice, él quería que yo me fuera a vivir con él, pero es que me tiene como confundida, dudosa, a veces me pongo, no sé. No, mi amor, Él no te tiene dudosa ni confundida. Él no te tiene dudosa ni confundida. Eso es como si tú me dijeras que se te quedó el lápiz en tu casa, el lápiz de escribir, y llegas al trabajo y no tienes con qué escribir, y dice, se me olvidó el lápiz. Entonces, como que si el lápiz es el que se olvidó de ti, y no dice, olvidé el lápiz. Entonces, de esa forma le echa la culpa al lápiz. El lápiz es responsable de habérsete olvidado. No es así, mi amorcito. Sí. Tú te criaste con tu mamá, mi amor. Sí. ¿Y te criaste con tu papá? No. ¿Y cuántos hermanos tienes tú? Somos dos. 2 hermanos. ¿El otro es varón? Hembra. Es hembra también. Sí. ¿Qué edad tiene ella? 18. Es más joven que tú. ¿Y ella es hija de tu papá? Sí. Ok. ¿Y tu papá vive con ustedes? No. ¿Qué edad tenías tú cuando tu papá se fue? 12 años. 12 años. Ok. ¿Y por qué se fue tu papá? No, ese sí, discusiones con mi mamá que tuvo. Ajá. ¿Y tu mamá qué edad tiene? ¿Aló? 42. Tiene 42 años. ¿Y tu papá? Tiene 50. 50. Ok, mi amorcito. Y tú tenías 12 años, o sea que hacen 11 años que él se fue. Sí. ¿Y qué edad tiene el marido de tu mamá actual? Tiene 50 y pico, tiene. 50 y pico tiene. ¿Y desde cuándo está con ella? Tienen ya como 3 años. ¿Cuánto? Como 3 años viviendo con él. 3 años. 3 años. Y antes de él, ¿cuántos años tenía el otro marido que ella tenía antes de él? Mi papá. No, porque ella vivió con mi papá y con este señor que está viviendo ahorita. No tuvo otro marido entre él y tu papá. Ok. ¿Y qué piensas tú de la separación de tus padres? No, como siempre se la pasaban peleando. Eso hizo como que yo creo que lo mejor mi mamá. ¿Tú crees que lo mejor que hizo tu mamá fue separarse de él? Sí, porque eso eran los que más peleaban que... Ok. Eso quiere decir que quien se separó de él fue tu mamá. Sí. ¿Cómo fue esa separación? ¿Ella lo votó o él se fue? Ella lo votó. Ella lo votó. Eso quiere decir que a ella no le hacía mucha falta ese papá tuyo. Y eso quiere decir que a ti tampoco te hacía mucha falta ese papá, porque tú decías que como se la pasaban peleando,
lo mejor que pudo hacer tu mamá fue botarlo. ¿Me comprendes? Sí. Eso significa que tú tienes desde hace muchos años una prohibición de pareja en tu cabeza y una desvalorización de la figura masculina. El hombre para ti no es tan importante, porque puede ser sustituido por cualquier otro, como hizo tu mamá con tu papá. Ahora bien, tú dices que ellos se la pasaban peleando. Sí. ¿Y por qué peleaban ellos? Que él bebía mucho. Él bebía mucho. ¿Tú escuchas con frecuencia este programa? Sí. Ok. Tú me has escuchado en muchas oportunidades decir que muchas veces la bebida del hombre obedece a un conflicto de pareja. Sí. Y que muchas veces ese conflicto de pareja está porque la mujer es de un carácter más fuerte y el hombre es de un carácter más débil, y en oportunidades ella le niega la intimidad a él. ¿Tú me has escuchado decir eso? Sí. Y en el caso de tus padres, tu mamá tenía el carácter más fuerte que tu papá. ¿Aló? En el caso de tus padres, tu mamá tenía el carácter más fuerte que tu papá. Sí. Y tu papá era algo tímido. Sí. Ok, él era un hombre más bien inseguro. Y como era inseguro, buscaba fortalecerse en el alcohol. Y cuando venía con el alcohol, se sentía más fuerte que sin el alcohol, y entonces discutía y peleaba. ¿Me estás entendiendo? Sí. Porque de alguna manera era la forma como él se conseguía fuerza al lado de una mujer que francamente lo estaba rechazando. ¿Tú estás consciente que tu mamá rechazaba a tu papá? Bueno, en aquel tiempo, como estaba tan niña, no. ¿Y en este tiempo? Bueno, no es que estoy, sino. ¿Tú has comprendido que ella lo rechazaba? Ahorita sí. Ok, ahorita sí. Y entonces, tú me has oído otras veces diciendo cómo un hombre, cuando se siente rechazado por la mujer, se siente debilitado frente a ella. ¿Tú le has preguntado a tu mamá si ellos tenían problemas en la intimidad sexual? No, nunca le he preguntado. Nunca le he preguntado. ¿Y tu carácter es como el de tu mamá? Un poco. Un poco. ¿Y el carácter de tu marido es como el carácter de tu papá? No, él también tiene el carácter fuerte. Tiene el carácter fuerte. Muy bien. Entonces ustedes deben de pelear mucho. Sí. Ajá. Y cuando ustedes pelean mucho, ¿cuál es la razón de pelear? Porque te pregunto primero, antes de responderme eso, ¿tu marido bebe alcohol mucho? Los fines de semana sí. Solamente los fines de semana. Sí. Entonces la pelea no es porque él beba alcohol. Las peleas son por otras cosas. ¿Por qué pelean ustedes tanto? Sí, porque es que se la pasan más en la calle que allá, y como ve, y no sé si es que, porque cuando yo llego a la casa, mire que yo no siento nada, no sé, no siento nada por mi esposo, no sé. Sí, tú no sientes nada por tu esposo. Acá me llamo por el otro, sí, ya yo he estado con el otro y me siento como que me... Ok, me acaba de decir que tú le has sido infiel a tu esposo con el otro, y que con el otro te sientes bien. Ok, ¿y desde cuándo tú le estás haciendo infiel a tu esposo con el otro? Tengo como 2 meses. Como 2 meses. Y en esos 2 meses, ¿como cuántas veces han tenido relaciones? Como 4 veces. Y de esas 4 veces, ¿cuántas veces te has quedado sin tener el orgasmo? No, siempre lo he tenido. Ok. Y en las últimas 4 veces que tuviste con tu esposo, ¿cuántas veces te quedaste sin tener el orgasmo? Ay, varias veces. Varias veces. Sí. Pero en el primer año de casada, ¿siempre tenías el orgasmo? Sí. Eso quiere decir que te pasó con tu esposo lo que te está pasando con este señor, que al principio con tu esposo siempre tenías el orgasmo, igual que con este hombre. Pero pasados los años, comienza a disminuir la frecuencia de tu orgasmo. ¿Me estás comprendiendo? Sí. Porque esa disminución de la frecuencia se produce porque el hombre se va demorando cada vez menos.
¿Tú has notado eso en tu esposo? Sí. Pero él se está demorando cada vez menos por una razón sencilla. Desde el principio tú te demorabas mucho. ¿Me comprendes? Ajá. Y al principio él se aguantaba para que tú tuvieras el orgasmo. ¿Me comprendes? Sí. También este hombre, me imagino que se aguanta para que tú tengas el orgasmo. ¿Me estás entendiendo? Sí. Porque te pregunto, ¿tú estás consciente que tú te demoras mucho en el acto sexual para alcanzar el orgasmo? Un poquito nada más, pero no así que... Bueno, un poquito nada más. Y ese poquito significa lo que el otro puede aguantar o no puede aguantar. Ahora, cuando pasan 5 años en esa relación donde él se está aguantando, comienza una angustia en el hombre que le hace cada vez ir aproximando cada vez más y más el momento del orgasmo de él. Y cuando hay entre 5 y 10 años, generalmente el hombre comienza a tener una eyaculación precoz. Y esa eyaculación precoz es porque él con una angustia, se angustia y en el momento de ir a tener la relación está angustiado porque sabe que va a fallar con la mujer, porque la mujer se demora mucho y él no puede esperarse tanto. Porque normalmente un hombre va a un acto sexual a disfrutar. Yo lo decía en otras oportunidades, un hombre no va a trabajar en un acto sexual, va a disfrutar. Y él lo está haciendo con un trabajo y por eso quizás, es una pregunta que te voy a hacer, ¿tú has notado que en los últimos años él te buscaba menos? Sí, eso sí es verdad. Bueno, pero eso sí es verdad, no nada más. También es verdad que cada vez tú también lo aceptabas menos las veces que él te buscaba. Porque él hizo un síndrome de evitación sexual igual que tú lo hiciste. ¿Me comprende? Tú evitas el acto con él porque te queda muchas veces sin tener el orgasmo. Y él lo evita porque muchas veces se queda sin poderte hacer tener el orgasmo a ti. Pero el orgasmo tuyo no depende de tu esposo, del pene del hombre. El orgasmo tuyo depende de ti, de tu vagina. Y si tú no lo tienes, no es por el pene. Si tú no lo tienes, es porque en tu cabeza hay una prohibición sexual, una dificultad sexual, una dificultad que es producto de una angustia sexual que se deriva de una característica vivida en tus años infantiles cuando veía una pareja dispareja que peleaban, se confrontaban, se rechazaban y tu mamá siempre rechazaba a tu papá. ¿Tú estás consciente de eso? Sí, ajá. Y ese aprendizaje de rechazar al hombre, tú lo tienes en tu cabeza. Ahorita te sientes bien con este hombre, pero dentro de unos años te vas a sentir mal con él. Y yo te pregunto, entonces buscaría otro sustituto. Está bien, puede buscar otro sustituto y puede seguir buscando sustituto cada 10 años. Pero va a llegar un momento de tu vida que no tendrá edad para buscar sustitutos, porque los sustitutos no se van a acercar a ti porque ya estás muy vieja. ¿Me comprendes eso? Sí. Entonces va a suceder que va a llegar un momento en que tus carnes no le van a satisfacer a los hombres de tu edad. Y entonces los sustitutos se ponen bien lejos y buscan a otra persona a quien sustituir porque ya tú no le produces a ellos el bienestar permanente que en este momento a tu edad de 23 años le puedes producir. ¿Me estás comprendiendo eso? Y no, y mire, y también yo le he dicho a mi esposo, porque él me tiene en la casa de mi suegra, no me ha joderado. Espérate un momentico, mi amorcito, yo no estoy hablando de tu suegra. Estoy hablando de un problema que es tuyo y no es de tu suegra. El problema tuyo es que tú andas buscando una satisfacción que tú sientes que tu esposo no te da. ¿Me comprendes? Sí. Pero tu esposo no te la da, no es porque él no te la da, porque él te la dio. Él no te la da porque tú, en la medida que tienes más tiempo con un hombre, ese hombre va a ir entrando en un proceso de eyaculación precoz y si sigue contigo se hace impotente. A menos que busque tratamientos tú, no el hombre. Porque tú eres quien lo va a llevar a la impotencia por la angustia que se desencadena a él. Claro, él puede buscar un tratamiento y él busca el tratamiento y él se cura, pero entonces él te ve a ti
porque se da cuenta que tú eres quien lo lleva a la impotencia. ¿Me comprendes eso? Sí. Pero si él es un hombre tímido, como es tímido, inseguro... No, pero no es tímido. Claro que es tímido. Tú me dijiste que era inseguro, que tenía angustia. Un hombre con angustia, con confusión y con inseguridad es tímido. Lo que pasa es que él lo disimula. ¿Entiendes? Ajá. Como lo disimulaba tu papá. Tu papá lo disimula, ¿por qué? Porque él lo disimulaba con el alcohol, pero este lo disimula, ¿por qué? Porque él es fuerte de carácter. Entonces expresa un carácter fuerte con el cual esconde su timidez. Si él no fuera tímido, él no tuviera eyaculación precoz. Si él no fuera tímido, él, en lugar de ir aceptando el conflicto de angustia que se le está presentando en el acto contigo, porque no puedes tú alcanzar el orgasmo, él hubiera buscado otra mujer, y otra mujer no le permite que él entre en la angustia y le quita la inseguridad. ¿Me estás comprendiendo? Sí. Pero entonces tú te quedas sin marido y sin familia, como te vas a quedar probablemente, porque cuando tú le eres infiel a tu esposo con un hombre, ese hombre va a tener de ti un concepto equivocado. Él va a tener, bueno, yo no sé si será equivocado, pero va a tener un mal concepto, porque si tú le fuiste infiel al otro con él, hay un refrán que dice que cuando vea la barba de tu vecino ardiendo, pon la tuya a remojar. Cerca de cierto tiempo, tú entrarás en conflicto con este y buscarás un sustituto para él. Él lo tendrá claro, y quién sabe si va a querer tener una relación contigo permanente, o si tiene una relación y después que tú rompes tu relación de pareja, entonces te quedas sin el chivo y sin el mecate. ¿Me estás comprendiendo, mi amor? Sí. Entonces yo pienso que tú eres una persona, para tu edad, muy insensata. ¿Por qué? Digo para tu edad, porque, ¿cómo que por qué, mi amor? Tú estás rompiendo el matrimonio de tu hija. Tú estás rompiendo la relación de pareja de tu hija. Tu hija está aprendiendo un modelo de promiscuidad. Tu hija está aprendiendo un modelo de ruptura de pareja que ya tú lo aprendiste de tu mamá. Y ese modelo de ruptura de pareja en tu hija va a ser más fuerte todavía. Pues ya tiene una abuela con esa característica, una mamá con esa característica, y muy probablemente ella comience a tener una actividad a más temprana edad que la que tú comenzaste. ¿A qué edad tú comenzaste a estar con tu esposo actual? A los 12 años. Bueno, fíjate tú, si tú lo hiciste a los 12 años porque tenías un permiso de tu mamá, tu hija probablemente va a comenzar a los 10 años, porque tendrá un modelo de promiscuidad mayor que el que tú tuviste, porque ya es una segunda generación, abuela y madre, y además de eso, es fácil quitarse y ponerse un marido como quien se pone un vestido. ¿Me comprendes eso, hija? Ajá. Y vas a tener una relación de intimidad con un hombre que no debe ser muy consciente, porque si él fuera consciente, él no rompe la relación de pareja tuya, el hogar tuyo. Él tendría la capacidad de prohibirse tener una relación contigo porque tú eres una mujer casada. ¿Entiendes? Y mucho menos invitarte a que te vayas a vivir con él rompiendo un matrimonio, rompiendo una familia. Eso quiere decir que él no tiene valor de familia. ¿Con quién se crió él? Con su mamá y con su papá. ¿Cómo dice? Con su mamá y con su papá. Él vive con la mamá y con el papá. ¿Y ese papá con quien él vive es el papá de él? Sí. ¿Y qué problema hay en esa relación de familia? No, le sé decir. ¿Y cómo tú te vas a unir con un hombre que no lo conoces? Porque el que tú lo conozcas trabajando no quiere decir que lo conoces en la realidad. El que lo conozca hace 2 meses en una relación sexual no quiere decir que lo conoce. Porque nosotros vemos las caras pero no vemos los corazones. Si él tuviera una firmeza en la relación de familia, él no rompe la relación de familia tuya. Él sabría cómo sacrificar en el falso supuesto que te quisiera, sabría cómo sacrificar eso, porque mujeres hay de sobras en el mundo sin ese matrimonio que tú tienes, sin ese compromiso con tu hija, sin ese compromiso con tu esposa. Pero es mucho más cómodo tener la esposa de otro que formar su propio hogar.
¿Me estás comprendiendo? Sí. Ahora, mi amor, yo quiero decirte algo. ¿Tú has escuchado el programa la semana pasada? No lo escuché. ¿Es primera vez que tú oyes este programa? No, yo lo he escuchado, pero la semana pasada no lo pude escuchar como estaba ocupada, como yo trabajo. Bueno, mi amorcito, si tú oyeras el programa todos los días, tú tuvieras ahorita conciencia de lo que tú estás haciendo. Estás destruyendo el modelo familiar de tu hija, así como tu mamá destruyó el tuyo. Por eso se te hace muy fácil a ti terminar con un esposo que no ha terminado contigo, que está en una casa inocente de lo que está pasando, y entonces a lo mejor te hago una pregunta. Sí. Este amante que tú tienes, él te propuso que te fuera a vivir con él con la hija. Sí. Pero con la hija, bueno, yo le dije que iba a pensar si me iba con la niña, porque... Y si no te va con la niña, ¿con quién quedaría la niña? Que lo iba a dejar en la casa de mi suegra con mi esposo. Ok, fíjate lo que significa todo eso. Ese es un modelo que tú tienes internalizado en tu cabeza, donde te falta el amor natural. Si tú no eres capaz de amar a tu hija y protegerla, no podrás amar a nadie en este mundo. Tú simplemente amas la satisfacción, el disfrute de lo que te pueda satisfacer a ti, y por eso simplemente lo estás pensando. Yo entiendo eso, y quizás pienso que hay demasiada insensatez, que no entiendo cómo puede haber sido esa formación tuya. Claro, entiendo que tu mamá abandonó a tu papá, pero de alguna manera tú estuviste con él hasta los 12 años. Entiendo que de alguna manera tú tienes un modelo de papá desfigurado en tu cabeza, donde tú lo pones a él como el maltratador, pero de alguna forma, antes estuvimos hablando que ellos tenían un conflicto en su intimidad, y tu mamá de alguna manera lo rechazaba, y él tenía que tomar alcohol para sentirse más firme, y de esa manera, bueno, yo estaba esperando que ella colgara tarde o temprano el teléfono, porque no iba a aguantar tanta descarga. En realidad, ella tiene bastante información. Si oye el programa en la noche, ella podrá escucharlo, reflexionar, pero yo no creo que ella reflexione. Yo pienso que ella tiene una posición tomada, y que de alguna manera quería oír un permiso, quería oír una información que le diera un permiso para hacer la insensatez, para consumar definitivamente la insensatez de romper el modelo familiar de su hija. Ella simplemente no tiene afecto natural por su hija, está pensando en dejarla con la abuela y con la abuela paterna. Bueno, por lo menos habrá una posibilidad de salvación de la muchachita. Bien, tenemos otra llamada en el aire, vamos a atender esa llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Belmonte, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga, hija. Bueno, doctor, yo le estoy llamando, ya yo he hablado en anteriores programas con usted, pero tengo hoy un problema que quería consultarle. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 46 años, voy a cumplir. Ok, mi amor, sí. ¿Por qué pensaste al irme a decir el 6? Bueno, voy a cumplir 47 en este mes que viene. Ok, mi amorcito. Sí, bueno, doctor, mire, yo tengo muchos años de casada con mi esposo. Y bueno... ¿Cuánto es muchos años, mi amor? 25 años. Eso no es mucho, mi amor. Bueno... Eso es menos que lo que tú tienes. Sí. Menos de la mitad de lo que tú tienes. Sí. Okay, pero dime. Ha sido una vida así como agitada, ¿no? Porque hemos tenido muchos conflictos, él en su trabajo, entonces por su trabajo yo he tenido que ir con él a muchos sitios, en lugares en Venezuela, a veces inclusive me he ido de viaje y he dejado a mis hijas con mi mamá, pero puntualmente también quería hablarle sobre la parte económica. Perdóname un minuto, ¿has tenido mucho conflicto con tu esposo por su trabajo? Bueno,
en cierta forma sí, porque no hemos logrado hasta ahora una estabilidad económica, que hemos tenido momentos muy buenos, pero hemos perdido también muchas cosas, ¿ves? ¿Por qué tú me hablas del trabajo de él? ¿Ah? ¿Y tú qué hacías? Bueno, yo sí he estado trabajando, estuve trabajando en la empresa de mi papá, y luego ellos dejaron la empresa y yo me puse por mi cuenta a trabajar, estudiar, y bueno, en eso he estado, pero el trabajo que realmente no ha sustentado es el de él. He trabajado con él también en su empresa, pero así como ganamos el dinero, así lo perdemos, lo invertimos mal, y culpo a él de esa falta de control. ¿Cómo dices? Que yo lo responsabilizo a él de esa falta de control con el dinero. ¿Y por qué lo responsabilizas a él, mi amor? Bueno, porque es muy permisivo con nosotras y él prefiere no pagar algo o para complacernos. Entonces, claro, uno es débil también y cae en ese mare magnum de dime que sí, que vamos, que no vamos, que gastamos, que viajamos. Entonces, bueno, estamos así como que peleando mucho por eso y me preocupa, ¿no? Yo te comprendo, mi amor. ¿Y qué edad tiene tu marido? 47. Ok, mi amorcito, tiene 47 años y ha hecho dinero, pero lo han gastado. Inclusive hemos perdido la casa y todo. Él lo complace a ustedes mucho. Sí. Y no tiene el carácter para decirle a ustedes que no. Correcto. Cuando ustedes le piden cosas que tú entiendes que no deberías pedir. Correcto. Pero que él no se atreve a decirle no y tú no te atreves a dejar de pedir. Correcto. Ok, ¿y qué me quieres decir, mi amor? Bueno, en muchas ocasiones yo le propongo presupuestos, programas de pago para cubrir las deudas y se me hace muy difícil porque él me confronta y estamos en que no, tú tienes la culpa y yo tengo la culpa, yo no administro bien, tú tienes que administrar, pero entonces cuando vamos a salir, bueno, sí, vamos. ¿Quién le dice al otro, tú no administras bien? Mi esposo, bueno, él mismo se dice que él no sabe administrar el dinero. ¿Y qué te dice con respecto a ti? Que lo ayude. ¿Y tú qué le responde a él cuando él te dice que él no sabe administrar bien, que lo ayudes? Bueno, que me escuche cuando yo le propongo un presupuesto y que hagamos un esfuerzo por cumplirlo, pero claro, a la hora de que me invita o que vamos a viajar o que vamos con las niñas, entonces sí, vamos, y a todo el mundo se le olvida el presupuesto. Ok, menos mal que a mí no se me olvida, yo no soy culpable de eso. Ese es un problema de ustedes dos. Sí. A mí nunca se me ha olvidado el presupuesto de usted, así que no vaya a echar la culpa a mí, ¿oíste? No, doctor, yo no le quiero echar la culpa. Bueno, yo sé que tengo cierta debilidad también para... Bueno, menos mal que por lo menos te das cuenta, ¿no? Sí. Pero okay, ¿qué podemos ¿pero qué me hacer? quieres plantear, mi amor? Que no quisiera pelear tanto con él y buscar una alternativa, pues, de cómo hacer para ponernos en control los dos. Bueno, mi amorcito, lo que tienes que hacer es darte cuenta de que a veces tú quieres ser complacida y con mucha frecuencia quieres ser complacido. Sí. Y lo que tendrías que darte cuenta, cuál es el límite que tú tienes que ponerle a tu necesidad de ser complacida. Porque de alguna manera, aparentemente tu esposo como que te quiere demasiado, ¿no? Sí. Y entonces te quiere mucho, y se debilita frente al amor tuyo. Y entonces tú no te das cuenta cuando le pides demasiado, sino cuando se quedan sin nada. Sí, es correcto. Y cuando se quedan sin nada, entonces tú le dices a él que él te dio demasiado. Pero nunca te das cuenta cuando tú le estás pidiendo para no pedirle, o cuando él te quiere dar para no recibirle. Ahí es donde yo quisiera que, bueno, él me ayudara a mí. Bueno, hijita, tú tienes razón. Él es responsable de no ayudarte a ti, porque él es cabeza del hogar. Él está puesto allí para dirigir, para proteger, para sostener, para proveer,
para cuidar. Y esa es la función que Dios le puso a él. Pero a ti te puso la función de ayuda idónea. Sí. Entonces, es como que el refrán creo yo dice que burro con burro se rasca, ¿no? Sí. Entonces, y otro refrán dice que el muchacho que es llorón y la mamá que lo pellizca. Entonces, bueno, uno tiene que comenzar a pararse sobre los pies y darse cuenta. Y hay una disciplina espiritual, nos la enseña la Biblia, es la disciplina de la sencillez. Uno debe aprender a vivir teniendo como si no tuviera, y a vivir sin tener como si tuviera. Es decir, uno tiene que aprender a administrar las cosas y disfrutar de esas cosas que Dios nos da, pero disfrutarla de manera adecuada sin que haya carencia de otras cosas. Si uno va a tener carencia, no debe hacerlo. Uno debe tener el propósito de resolver las cosas adecuadamente. Sí. ¿Está claro? Ahora bien, ¿cuántos hermanos eran ustedes? 2, un varón y yo. El varón es menor 4 años. ¿Y tú te criaste con tu papá y con tu mamá? Sí. ¿Y quién te complacía más a ti, tu papá o tu mamá? Yo creo que un tío que me crió conjuntamente mientras ellos trabajaban. Y mi mamá me complacía también. En bastante. todo. ¿Quién te complacía más, tu tío o tu mamá? Yo no sé, doctor, porque es que yo me crié con ellos dos, pero estaban todo el tiempo en la calle. Mi mamá sí me permitía todo, porque ellos peleaban mucho conmigo, mis tíos. O sea, la tía que me criaba, pues era un tío y una tía. Entonces la tía me peleaba horrible, y entonces para que yo no sufriera, entonces mi mamá me complacía muchísimo, y mi tío también. Ok, o sea que tu mamá y tu tío se aliaban para complacerte. Sí. ¿Y por qué te peleaba tu tía muchísimo? Bueno, mi mamá cuenta que ella era muy amargada, era solterona. Nació mi hermano cuando yo tenía 4 años, entonces ella se dedicó a criarlo, y yo era la mala de la partida, entonces era la que podía hacer daño al niño. Entonces, bueno, eso era horrible. A mí me decían que me daban unos ataques de rabia y que me tiraban en el piso porque mi mamá se iba a la calle. Bueno, esa es la historia. Eso quiere decir que tú entrabas en unos ataques de mal de rabia, que te lanzaban en el piso y comenzabas hasta convulsionar a veces para que te complacieran, porque tu mamá se iba para la calle. Sí. ¿Y tu papá no estaba por allí metido? Mi papá era muy seco, muy rígido. Él lo que hacía era que me pelaba. Ok, pero no te pelaba mucho. Bueno, yo me daba mi paliza, mi correazo. Yo que me acuerdo me daba mi correazo. Bueno, no exageradamente, pero sí, te daban menos de lo que necesitabas. ¿Usted cree? Porque, ¡Qué consuelo! Porque si tú me estás diciendo la conducta de tu mamá y de tu tío, y tú actuabas esas características de mal de rabia, alguien tenía que ponerte en dirección para que eso no pasara. Yo te voy a contar un cuento que es un hecho real. Ajá. De un niño que vivía por allí, por los lados de San Agustín del Sur. Ajá. Y ese muchachito le daban unos ataques así como los tuyos de rabia, cuando no lo complacían en algo, y comenzaba a llorar, y se ponía morado, que tenía que salir corriendo para el puesto de emergencia, porque se iba a asfixiar. Entonces un día, la tía de una hijita mía lo llevó a la casa. Parece ser que ella era familiar o amiga de la mamá del muchachito. Ajá. El muchachito tendría como 2 años y medio, 3 años. Ajá. Entonces comenzó a llorar porque quería el lápiz que estaba usando la hijita mía. Entonces la hijita mía le da el lápiz y agarra otro lápiz. Entonces el muchachito se antojó del otro lápiz que ella agarró. Y la muchachita le da el lápiz, y entonces cuando va a coger el que él dejó, él se pone a llorar porque quiere los 2 lápices. Entonces la hijita mía le deja los 2 lápices y agarra otro lápiz.
Y yo estoy en la casa y estoy observando. Entonces, el muchachito llora por el otro lápiz, y cuando la hija mía se lo va a dar, yo le digo, no le des nada, y quítale los 2 que le diste antes. Entonces ella me queda viendo así, y me dice, va a llorar, y yo le digo, bueno, que llore. Nadie se muere por llorar. Entonces la tía, la hija mía, pega un salto y dice, no, que no llore, pues no llore porque se asfixia, hay que llevarlo para la clínica. Entonces le digo, ¿cómo que se asfixia, hay que llevarlo para la clínica? Sí, porque hay que llevarlo de emergencia, para la Cruz Roja. Entonces el muchacho comienza a llorar, y se tira al suelo, y se comienza a poner morado. Yo me quedo sorprendido. Sí, de hecho yo era asmática. ¿Okay? Entonces se pone a llorar, y se pone morado, y yo viendo que el muchacho va subiendo. Entonces ella le dice, hay que llevarlo para la clínica, dice la tía de la hija mía, ¿no? Hay que llevarlo para la clínica. Entonces yo le digo, no hay que llevarlo para ninguna parte, porque aquí que llega ya está muerto. ¿Y qué hacemos? Digo, déjalo tranquilo. Si él se muere porque es gafo, porque lo que tiene que hacer es dejar entrar el aire. Ella me dijo, no, hay que llevarlo. Digo, de aquí que tú llegues al ascensor, ya está muerto. Así que eso no es verdad, déjalo tranquilo. Entonces déjalo quieto. Entonces yo le digo, me quedo viendo a muchito, le digo, déjalo que se muera, cuando se muera lo enterramos. Le digo yo, ¿no? Entonces el muchito se queda viéndome y comienza a ponerse rosadito otra vez. Es algo sorprendente que si yo no lo veo, no lo creo. Y la tía de la hija mía dice, increíble. Yo le digo, bueno, eso es lo que tiene que decirle la mamá para que no sigan haciendo eso, porque un día esto se le pasa la mano y se muere. No se va a morir de la falta de respiración, se va a morir, le da un infarto, le da cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es una dificultad de oxígeno para el cerebro. Sí. Entonces, pero él trancaba de tal manera la respiración que se ponía morado, que yo me quedé sorprendido. Yo nunca había visto nada parecido. Yo he visto eso cuando hay un problema quirúrgico con la anestesia, que hay de una dificultad respiratoria y que hay que dar respiración artificial, porque si no la persona se va a morir. Pero nunca lo había visto en la vida real así. ¿Será por eso que a mí me dan esas rabias a veces de repente? Claro, mi amor, tú tienes un modelo que manipulas a todo el mundo con tu característica para que te complazcan, y el colmo es que ahora criticas el que te complazca, pero si no te complacen te da un patatito. Allá en mi pueblo le dicen berraquera, sí. Pero bueno, aquí le dicen decentemente patatieso. ¿Entiendes eso? Sí, sí. Entonces es importante que puedas darte cuenta de que es un problema infantil que tú estás llevando a tu esposo, y puedes tener un grave conflicto de pareja por eso. Bueno, de familia, porque si te complacen, es malo porque se arruinan. Y si no te complacen, vas a tener una peleadera con tu marido. Pues. Sí, verdad. Y entonces él, para no pelear, te complace. Porque me imagino, o que te quiere mucho, o que es un hombre débil de carácter. Bueno, él, todo el mundo dice que me adora, él dice que me adora, yo sí pienso que me adora. Bueno, y yo pienso que esa va a ser su consecuencia. Su consecuencia va a ser porque Dios no acepta ninguna idolatría. Sí. Él no puede idolatrarte a ti. Sí. Dios, eso va a tener una consecuencia. Y ya estás viendo la consecuencia, pues. No están teniendo lo que deberían tener, porque en su idolatría Él te complace en lo que no tiene que complacer. Y punto. Pero tú tienes que darte cuenta que tienes que ponerte en un tratamiento para que eso no pase. Sí. ¿Entiendes eso? Sí, sí, por tienes que limitarte, porque eso, de alguna manera, hay un problema allí más fuerte todavía, más fuerte. ¿Tú te criaste con tu mamá en los primeros meses de tu vida? Sí, yo me crié con ella. Ajá. ¿Y hasta qué edad tuviste mamá? Hasta los 4 años que nació mi hermano. Ok. Que ella se fue a Fíjate trabajar. tú lo que acabas de decirme. Sí. ¿Estás mamando hasta los 4 años? No, mamé, no. Perdón, hasta que entendí que me dijo que hasta qué edad había tenido mamá. No, mamé como hasta al mes y medio. Ok, fíjate bien esto. ¿Y por qué motivo me hablaste de los 4 años de tu hermano? ¿Qué fue lo que entendiste? Bueno, que cuando él nació yo estaba como ajena a toda esa situación y los vi a ellos cuando ella le estaba amamantando y entré allí como en una crisis.
Porque ella le daba de mamar a tu hermano. Sí, yo Había pensaba que era un gato que se lo estaba comiendo, en mi recuerdo, ¿no? Que un gato se estaba comiendo a tu mamá. Sí, porque él es negrito y mi mamá muy blanca, entonces eso es lo que mi imagen me quedaba así, de que era un gatico que se estaba comiendo a mi mamá. Pero tú no sabías que tenía un hermanito. Realmente nunca me percaté de eso, estaba así Pero como ajena. ¿cómo tú crees que una niña de 4 años no se va a percatar de que su mamá está teniendo un hijito, un bebé? Eso es increíble. Ahora bien, yo te estaba llamando a la dirección de tu amamantamiento, porque en realidad eso es parte del conflicto que tienes con el asma que tenías antes, cuando niña, ¿no? Esa asma era una forma de llamar la atención también, para que la gente volcara su atención en ti. Y eso que te dije, que tú estás diciendo ahorita, que creía que era un gato, es increíble, imposible de creer. Alguien te hizo pensar que tú creíste eso, porque tú no podías pensar que era un gato, un hermanito tuyo, por muy catirito que sea o por muy trigueñito que sea. Bueno, yo en ese momento que los vi, porque yo estaba en casa de unas tías. Espérate que se nos está yendo el tiempo y quiero redondear la información porque ya se nos está yendo el tiempo. Okay. Te quería decir que hay una situación en tu comida que es evidente la necesidad, la voracidad que tiene. Sí, soy gorda. ¿Y cómo dice? Que soy gordita. Porque hay un conflicto en eso de tu comida. Tuviste un trauma importante en tu lactancia. Me imagino que algo pasó en tu lactancia con tu mamá y contigo, y el que te haya quitado el pecho tan tempranamente, eso te dejó con una marca. Sí, lo mismo hice yo con mis hijos. Y también te hubiera marcado si te hubiera llevado hasta los 4 años y te quita el pecho para dárselo a tu hermanito. Hubiera sido peor todavía. Pero claro, ya esto te genera una voracidad y tú lo que tienes es eso, una oralidad que necesitas resolver, porque tú eres muy demandante en muchas cosas. No es posible que tú... Es como si tú fueras como una especie de sanguijuela, queriendo recibir. ¿Me estás entendiendo? Sí. Te lo pregunto, ¿eso es así? Bueno, pienso que sí. Ok, mi amor, eso depende de esas experiencias. Yo te sugiero que te pongas en un tratamiento, eso tienes que resolverlo, mi amor. Sí. Y si quieres puedes ir a los grupos discipulados cristianos que damos todos los miércoles a las 6:30 en la clínica, que es gratuito, y allí puedes preguntarme cómo hacer para entrar en un tratamiento de una reprogramación emocional. Ok, doctor. Bueno, mi amor, Dios te bendiga. Amén, y tienes que ponerte en un tratamiento, mi amorcito. Claro que sí, doctor, le amamos mucho, Dios le bendiga. Amén, y bueno, a toda su familia. Dios te bendiga, mi cielo. Gracias. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Esto ha sido Alternativa. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo programa.